Desde la bóveda lenta del cielo, cuando la materia aún aprendía a reconocerse a sí misma, Tauro fue concebido como el punto donde el espíritu decide quedarse. No avanzar por impulso ni huir por miedo, sino encarnar. Su propósito nace en ese instante primordial en el que la energía se vuelve forma, en el que la chispa acepta el peso del mundo y descubre que la permanencia también es un acto sagrado. Tauro no desciende para conquistar el cielo, sino para enseñar al cielo a habitar la tierra. La conciencia taurina surge como una fuerza antigua, paciente y profunda, un pulso constante que recuerda que nada verdadero necesita prisa. Mientras otros arquetipos miran hacia el horizonte o hacia el futuro, Tauro se arrodilla sobre el suelo fértil y escucha. Escucha el latido de la vida en las raíces, el lenguaje silencioso de las piedras, la sabiduría que se transmite de generación en generación sin palabras. Su misión es custodiar lo esencial, aquello que sostiene la existencia cuando todo lo demás se derrumba. En el gran relato del cosmos, Tauro es el guardián del valor. No del valor abstracto ni del reconocimiento externo, sino del valor intrínseco de las cosas. Enseña que la vida tiene peso, textura, sabor, y que cada experiencia merece ser vivida con plenitud. Su propósito es reconciliar al alma con el cuerpo, sanar la antigua fractura entre lo espiritual y lo material, recordando que la materia también es sagrada cuando se honra con conciencia. La épica de Tauro no está hecha de batallas ruidosas ni de gestas fugaces, sino de resistencia, de lealtad y de construcción. Es el héroe que permanece cuando todos se han ido, el que sigue cuidando el fuego cuando la noche parece interminable. Su grandeza reside en sostener, en nutrir, en proteger lo que ama con una determinación que no se quiebra. Tauro viene a enseñar que la verdadera fuerza no siempre avanza, a veces permanece firme. En su viaje, Tauro aprende que el apego puede ser tanto refugio como prisión. Por eso su propósito evolutivo no es solo acumular, sino discernir que merece ser conservado. La sabiduría taurina madura cuando comprende que la seguridad auténtica no proviene de la posesión, sino de la confianza en la propia capacidad de generar, de volver a sembrar incluso después de la pérdida. Así, Tauro se transforma en creador consciente, en arquitecto de estabilidad viva y no rígida. Astrológicamente, Tauro encarna el principio de la manifestación. Lo que otros sueñan, Tauro lo hace real. Lo que otros imaginan, Tauro lo construye paso a paso. Su propósito es dar forma a los ideales, convertir la inspiración en algo tangible, útil, bello y duradero. En este sentido, es un alquimista silencioso que transforma energía en sustancia, deseo en realidad, intención en obra. La motivación profunda de Tauro nace del amor por la vida misma. Amor por el placer simple, por el contacto, por la naturaleza, por la continuidad. No se trata de indulgencia vacía, sino de una celebración consciente de existir. Tauro recuerda que disfrutar no es un pecado, sino una forma de gratitud. Su propósito es anclar la alegría en lo cotidiano, demostrar que la felicidad puede ser cultivada como un jardín, con paciencia, cuidado y presencia. Cuando Tauro se alinea con su misión más elevada, se convierte en un pilar para el mundo. Su sola presencia aporta calma, seguridad y coherencia. Es la energía que dice aquí se puede descansar, aquí se puede construir, aquí se puede confiar. En tiempos de cambio caótico, Tauro representa la memoria de lo que no debe perderse, la certeza de que la vida continúa y puede volver a florecer. Así, el propósito de Tauro no es brillar fugazmente, sino perdurar. No es dominar, sino sostener. No es escapar del mundo, sino habitarlo plenamente. En su quietud hay poder, en su constancia hay magia, y en su conexión con la tierra hay una promesa eterna. Mientras alguien recuerde cómo cuidar lo esencial, la vida siempre tendrá un lugar donde volver a empezar. Más allá de la estabilidad visible y de la relación evidente con la materia, el propósito de Tauro se despliega en territorios más sutiles, donde la épica ocurre en silencio y la transformación se mide en eras interiores. Existe en Tauro una misión ligada al tiempo profundo, no al tiempo del reloj, sino al tiempo orgánico de los procesos naturales. Tauro porta la memoria de que todo crecimiento auténtico requiere ciclos completos, maduración lenta y respeto por los ritmos propios. Su energía enseña que acelerar lo que aún no está listo debilita la obra final, y que la paciencia no es pasividad, sino inteligencia cósmica en acción. En planos más internos, Tauro está llamado a reconciliarse con el miedo primordial a la carencia. Este miedo no es solo personal, sino ancestral, heredado de épocas donde la supervivencia dependía directamente de la tierra, del clima y de la continuidad del clan.
Tauro encarna ese linaje antiguo que aprendió a almacenar, proteger y conservar. Su propósito evolutivo consiste en transformar ese miedo en confianza encarnada, en pasar de la acumulación defensiva a la abundancia consciente. Cuando lo logra, se convierte en un transmisor de seguridad emocional colectiva, alguien cuya sola coherencia interna calma a quienes lo rodean. Hay también en Tauro una vocación artística profunda, no necesariamente expresada en formas tradicionales, sino en la capacidad de dar belleza a lo útil y dignidad a lo cotidiano. Tauro viene a recordar que el arte no nació para ser distante ni elitista, sino para acompañar la vida diaria, para volver sagrado el acto de comer, de trabajar, de construir, de tocar. Su propósito incluye devolver el valor estético a lo simple, elevar lo concreto hasta convertirlo en experiencia sensorial plena, donde cuerpo y alma se reconocen como aliados. En la épica silenciosa de Tauro aparece la figura del guardián del límite. Tauro sabe decir basta cuando algo amenaza lo esencial. No desde la agresión, sino desde una firmeza inamovible. Su propósito incluye aprender a sostener límites claros, a defender lo que nutre la vida sin caer en la rigidez. En su evolución más alta, Tauro comprende que un límite sano no separa, sino que preserva. Así se convierte en protector de espacios fértiles, tanto internos como externos, donde la vida puede crecer sin ser invadida ni explotada. Tauro también cumple una función crucial en la economía energética del mundo. Representa el principio del intercambio justo, del equilibrio entre dar y recibir. Su propósito es restaurar la relación sana con el valor, no solo material, sino energético y emocional. Tauro enseña que todo tiene un costo, pero también una recompensa, y que el desequilibrio prolongado termina agotando la fuente. En este sentido, su energía es profundamente ecológica, recordando que la Tierra no es un recurso infinito, sino un organismo vivo que responde al cuidado o al abuso. En planos espirituales más elevados, Tauro sostiene el misterio de la encarnación consciente. No rechaza el cuerpo ni lo trasciende, sino que lo habita plenamente. Su propósito es anclar la espiritualidad en la carne, demostrar que la iluminación no siempre llega en éxtasis, sino en presencia plena, en respiración profunda, en contacto real con el aquí y ahora. Tauro recuerda que el alma eligió un cuerpo por una razón, y que honrarlo es parte del camino sagrado. Existe también en Tauro una enseñanza relacionada con la voz interior. No la voz impulsiva, sino la que surge cuando todo se aquieta. Tauro aprende a confiar en esa voz lenta y grave que no grita, pero no se equivoca. Su propósito es vivir desde una coherencia interna tan sólida que las decisiones no necesiten justificación externa. Cuando Tauro actúa desde esa alineación, se convierte en ejemplo viviente de integridad, alguien cuya vida misma transmite un mensaje de estabilidad y verdad. En su dimensión más elevada, Tauro representa la promesa de continuidad. En un universo de cambios constantes, Tauro recuerda que algo puede permanecer sin estancarse, que es posible evolucionar sin destruir las raíces. Su épica es la de quien siembra sabiendo que tal vez no verá el fruto, pero aún así cuida la tierra. Su motivación no es la gloria inmediata, sino la certeza de que sostener la vida es, en sí mismo, un acto heroico. Así, el propósito de Tauro se expande como una corriente profunda que atraviesa generaciones. No busca ser visto, sino sentido. No pretende imponerse, sino sostener. En su andar firme y silencioso, Tauro lleva consigo la sabiduría de que todo lo verdaderamente valioso se construye despacio, se cuida con constancia y se honra con presencia. En ese compromiso con lo real, con lo vivo y con lo esencial, Tauro cumple su destino cósmico, ser el corazón estable sobre el cual el mundo puede seguir girando. En capas aún más profundas del relato taurino aparece una dimensión iniciática relacionada con la perseverancia del alma frente a la densidad del mundo. Tauro no solo aprende a habitar la materia, sino a no endurecerse dentro de ella. Su propósito incluye una alquimia interior compleja, permanecer sin volverse pesado, sostener sin petrificarse, ser firme sin perder sensibilidad. Esta es una de sus gestas más invisibles, porque ocurre en lo íntimo, allí donde la comodidad puede adormecer la conciencia y donde la resistencia al cambio puede disfrazarse de fidelidad a lo conocido. Tauro está llamado a refinar su capacidad de permanencia hasta convertirla en presencia consciente y no en inercia. Existe también un vínculo profundo entre Tauro y la memoria del placer como fuerza creadora. No el placer evasivo, sino aquel que devuelve sentido y energía a la vida. Tauro porta el conocimiento ancestral de que el gozo es una fuente de regeneración, un combustible espiritual que permite continuar cuando el cansancio amenaza con apagar el impulso vital.
Su propósito incluye sanar la culpa asociada al disfrute, demostrando que el placer vivido con conciencia no aleja del propósito, sino que lo fortalece y lo vuelve sostenible en el tiempo. En su dimensión épica más sutil, Tauro encarna al constructor de paz. No la paz idealizada, sino la paz que se edifica lentamente a través de hábitos, acuerdos y coherencia. Tauro enseña que la armonía no surge por decreto, sino por repetición amorosa de actos simples y constantes. Su misión es demostrar que la estabilidad emocional y material es un logro colectivo cuando se vive desde el respeto por los ritmos propios y ajenos. Allí donde otros signos inician o transforman, Tauro consolida, y esa consolidación es imprescindible para que cualquier avance tenga raíces. Tauro también carga con la tarea de reconciliar el deseo con la ética interna. Su relación con el deseo es intensa, profunda, corporal, y su propósito no es negarlo, sino educarlo. En su camino evolutivo aprende a distinguir entre el deseo que nutre y el que consume, entre la necesidad auténtica y la compensación vacía. Cuando alcanza este discernimiento, Tauro se convierte en un ejemplo de autocontrol natural, no impuesto, donde la satisfacción surge de la coherencia y no del exceso. Hay en Tauro una relación especial con el silencio. No como ausencia, sino como espacio fértil. Tauro comprende que el silencio sostiene, que en él se regeneran las fuerzas y se ordenan las prioridades. Su propósito incluye aprender a retirarse del ruido del mundo sin desconectarse de la vida, a crear espacios de calma donde la energía pueda asentarse. Desde ese silencio, Tauro irradia una autoridad tranquila que no necesita imponerse, porque se siente. En planos colectivos, Tauro cumple una función de anclaje durante las transiciones históricas. Cuando los sistemas caen y las certezas se disuelven, la energía taurina recuerda que valores deben preservarse para que el cambio no sea destructivo. Su propósito es actuar como puente entre lo viejo que aún tiene vida y lo nuevo que necesita tiempo para consolidarse. Tauro protege lo que funciona, no por nostalgia, sino por sabiduría práctica, asegurando que la evolución no sea una ruptura traumática, sino una integración progresiva. También hay en Tauro una lección relacionada con la autoestima profunda. No la autoestima basada en logros visibles, sino la que nace del simple hecho de existir y ser útil al tejido de la vida. Tauro aprende que su valor no depende de cuánto posee o produce, sino de la calidad de presencia que aporta. Su propósito incluye encarnar esa certeza y transmitirla, convirtiéndose en un recordatorio vivo de que la dignidad no se negocia ni se pierde, se reconoce y se honra. En su expresión más elevada, Tauro se transforma en un símbolo de fidelidad al alma. No una fidelidad ciega, sino una lealtad profunda a aquello que ha demostrado ser verdadero a lo largo del tiempo. Tauro enseña que cambiar no siempre implica abandonar, y que permanecer puede ser un acto de valentía cuando se hace desde la conciencia. Su épica no es la del héroe que conquista territorios desconocidos, sino la del guardián que cuida lo sagrado día tras día, sin aplausos, sin urgencia, con una devoción silenciosa que sostiene mundos. Así, el propósito de Tauro se revela como una obra de largo aliento, una sinfonía lenta donde cada nota importa. Tauro no vino a apresurar el destino, sino a darle cuerpo, peso y continuidad. En su andar firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque está hecha de constancia, de amor por lo real y de una fe profunda en que la vida, cuando es cuidada con paciencia y respeto, siempre encuentra la manera de florecer. En un estrato todavía más profundo del arquetipo taurino se revela su relación con la voluntad encarnada. Tauro no representa la voluntad que empuja, sino la que sostiene. Es la voluntad que no se desgasta porque no se fragmenta, la que permanece alineada con un propósito simple y claro. En la épica interior de Tauro, la verdadera conquista consiste en no traicionarse cuando el camino se vuelve largo, en no abandonar lo esencial por atajos seductores. Su misión incluye aprender que la constancia no es obstinación cuando nace de la coherencia interna, y que mantenerse fiel a un rumbo puede ser una forma superior de coraje. Tauro también custodia una enseñanza relacionada con la reparación. Donde algo se ha roto, desgastado o erosionado por el uso, la energía taurina sabe restaurar. No desecha con facilidad, no reemplaza por impulso, sino que repara, refuerza, devuelve funcionalidad y dignidad a lo que aún tiene vida. Su propósito incluye recordar que no todo lo dañado está perdido, y que muchas veces la verdadera evolución consiste en sanar lo existente en lugar de descartarlo. Esta capacidad convierte a Tauro en un agente silencioso de resiliencia colectiva. Existe asimismo una relación íntima entre Tauro y la noción de territorio sagrado. No solo el territorio físico,
sino el espacio vital, emocional y energético que cada ser necesita para florecer. Tauro aprende a reconocer ese espacio, a delimitarlo y a cuidarlo. Su propósito evolutivo implica comprender que proteger el propio territorio no es egoísmo, sino responsabilidad, y que solo desde un espacio seguro es posible compartir de manera genuina. En su expresión más elevada, Tauro enseña a otros a habitar sus propios límites sin culpa ni agresión. En la dimensión espiritual menos evidente, Tauro trabaja con la fe tangible. No la fe basada en promesas futuras, sino la que se construye a través de la experiencia repetida de que la vida responde cuando se la cuida. Tauro cree porque ha visto crecer lo que sembró, porque ha comprobado que el esfuerzo sostenido da fruto. Su propósito incluye anclar la confianza en hechos vividos, ofreciendo al mundo una espiritualidad encarnada, verificable, que no depende de dogmas sino de la relación directa con la realidad. Hay también en Tauro una relación profunda con el linaje y la herencia. No solo genética, sino emocional y simbólica. Tauro porta la misión de integrar lo recibido, de honrar lo que vino antes sin quedar atrapado en ello. Su épica interior se manifiesta cuando logra tomar la herencia ancestral y transformarla en algo vivo, útil y actualizado. Así, Tauro se convierte en un puente entre generaciones, alguien que no rompe con el pasado, pero tampoco lo repite de forma inconsciente. Tauro cumple además un papel esencial en la regulación del deseo colectivo. En un mundo impulsado por la urgencia y el exceso, su energía recuerda la virtud de la suficiencia. No desde la carencia, sino desde el reconocimiento de cuando algo es suficiente para sostener la vida con dignidad. Su propósito incluye mostrar que la moderación puede ser una forma de poder, y que elegir no consumir más de lo necesario es un acto de soberanía interior. En su viaje más elevado, Tauro se encuentra con la paradoja del desapego consciente. Después de haber aprendido a construir, a cuidar y a sostener, llega el momento en que debe aprender a soltar sin perderse. Su propósito no es renunciar a la materia, sino no depender de ella para definirse. Cuando Tauro alcanza esta comprensión, su relación con el mundo se vuelve más libre y generosa, porque ya no protege desde el miedo, sino desde la abundancia interna. La épica final de Tauro se manifiesta en su capacidad de convertirse en refugio. No un refugio que aísla del mundo, sino uno que permite recuperar fuerzas para volver a él. Tauro encarna la energía del hogar interior, ese lugar donde la vida puede descansar, reorganizarse y volver a brotar. Su sola presencia, cuando está alineada con su propósito más alto, transmite una sensación de continuidad, de orden natural, de pertenencia al tejido de lo vivo. Así, el propósito de Tauro se expande como una raíz que no busca ser vista, pero sin la cual el árbol no se sostiene. En su andar lento y firme, Tauro demuestra que no todo destino se cumple en el movimiento, que hay misiones que se realizan permaneciendo, cuidando, consolidando. En un universo en perpetua transformación, Tauro recuerda que la verdadera eternidad no está en lo que cambia sin cesar, sino en aquello que, por ser auténtico, puede perdurar. En la hondura más arcaica del símbolo taurino se manifiesta una relación íntima con la ley de la gravedad espiritual. Tauro entiende, de manera instintiva, que todo lo que se eleva sin raíz termina perdiéndose. Su propósito incluye aceptar el peso de la existencia no como castigo, sino como condición para que algo sea real. En esa aceptación nace una sabiduría poco comprendida, la de asumir responsabilidades sin dramatismo, sostener compromisos sin resentimiento y comprender que la carga elegida conscientemente se transforma en fuerza. Tauro no busca la ligereza como evasión, sino como consecuencia natural de haber asentado bien los cimientos. Existe también una misión taurina vinculada a la reconciliación con la lentitud como valor espiritual. En un universo que tiende a glorificar la velocidad, Tauro recuerda que lo esencial ocurre despacio. Su épica no desafía al tiempo, dialoga con él. Tauro enseña que hay procesos que solo se revelan cuando se les concede duración, que la profundidad no se alcanza por acumulación de experiencias, sino por permanencia en una sola hasta comprenderla por completo. En este sentido, Tauro custodia una sabiduría que protege al alma del desgaste por dispersión. En planos más sutiles, Tauro trabaja con la dignificación del esfuerzo. No glorifica el sacrificio estéril, pero tampoco desprecia el trabajo constante. Su propósito incluye devolverle sentido al hacer cotidiano, mostrar que cada gesto repetido con conciencia construye algo más grande que el individuo. Tauro sabe que el esfuerzo sostenido, cuando está alineado con valores profundos, se convierte en una forma de oración silenciosa, una manera de honrar la vida a través de la acción concreta. Hay en Tauro una relación poderosa con la confianza corporal.
No solo la confianza en el cuerpo como instrumento, sino como oráculo. Tauro aprende a escuchar las señales físicas como mensajes del alma, entendiendo que el cuerpo no es un obstáculo para la evolución, sino un aliado sabio. Su propósito incluye restaurar la comunicación entre sensación y conciencia, devolviendo legitimidad a lo que se siente, se necesita y se intuye a través de la experiencia directa. En su dimensión colectiva menos visible, Tauro actúa como estabilizador emocional en sistemas humanos complejos. Allí donde el miedo, la ansiedad o la escasez amenazan con desbordar, la energía taurina aporta calma, previsibilidad y contención. Su misión no es resolverlo todo, sino crear las condiciones mínimas para que la vida vuelva a organizarse. Tauro demuestra que la estabilidad no es ausencia de conflicto, sino capacidad de sostenerlo sin colapsar. También emerge en Tauro una enseñanza profunda sobre la fidelidad a los procesos internos. Tauro no abandona fácilmente una etapa antes de haberla completado. Su propósito incluye honrar los ciclos personales, aceptar que cada fase tiene un sentido y una duración propia. Esta fidelidad al proceso protege al alma de saltos prematuros y falsas trascendencias, recordando que no se puede florecer sin haber echado raíces ni dar frutos sin haber atravesado estaciones difíciles. En el plano simbólico más elevado, Tauro representa la alianza sagrada entre deseo y creación. Tauro no reprime el deseo, lo canaliza. Comprende que el deseo es una fuerza neutra que puede destruir o construir según la conciencia que la guíe. Su propósito incluye aprender a dirigir esa energía hacia la creación de vida, belleza, seguridad y continuidad, transformando el impulso en obra, la atracción en compromiso, la necesidad en capacidad. Existe asimismo una dimensión taurina relacionada con la custodia del silencio fértil entre los acontecimientos. Tauro entiende que no todo debe ser llenado, explicado o resuelto de inmediato. Su misión incluye respetar los espacios de espera, los intervalos donde la vida reorganiza sus fuerzas. En ese respeto, Tauro se convierte en guardián de los umbrales invisibles, esos momentos en los que algo aún no es, pero está gestándose. En su expresión más madura, Tauro encarna una forma de sabiduría que no necesita imponerse ni convencer. Su sola coherencia se vuelve argumento. Su propósito final no es enseñar desde la palabra, sino desde la presencia, demostrando que vivir alineado con lo esencial es posible, incluso en medio de un mundo cambiante. Tauro se convierte entonces en un punto de referencia silencioso, una prueba viviente de que la estabilidad no es estancamiento y que la constancia puede ser profundamente liberadora. Así, el propósito de Tauro se revela como una obra de fondo, una tarea que no busca culminar, sino sostener. En su caminar paciente, Tauro deja huellas profundas aunque poco visibles, porque su legado no está en el impacto inmediato, sino en la continuidad de lo vivo. Su épica no se mide en victorias rápidas, sino en la capacidad de permanecer fiel a la vida, cuidarla y permitirle crecer con dignidad, incluso cuando nadie mira. En la dimensión más silenciosa del arquetipo taurino se despliega una relación profunda con la soberanía interior. Tauro viene a aprender que la verdadera autoridad no se impone ni se delega, se encarna. Su propósito incluye construir una vida tan coherente con sus valores que ninguna fuerza externa pueda desarraigarla. Esta soberanía no nace del control sobre otros, sino del dominio paciente sobre los propios impulsos, miedos y deseos. Tauro descubre que quien gobierna su propio ritmo gobierna su destino, y que no hay poder más estable que el que no necesita demostrarse. Existe también una misión taurina relacionada con la reconciliación entre permanencia y cambio. Aunque suele asociarse a la estabilidad, Tauro guarda un conocimiento más sutil, sabe que todo lo vivo cambia, pero no todo cambio requiere ruptura. Su épica interior consiste en aprender a renovarse desde dentro, como la tierra que se regenera sin dejar de ser tierra. Su propósito es demostrar que es posible transformarse sin perder identidad, evolucionar sin traicionar la esencia, actualizar la forma sin destruir la raíz. Tauro también porta una enseñanza vinculada al valor del compromiso profundo. No el compromiso impuesto por obligación externa, sino el que nace de una elección consciente y sostenida. Tauro entiende que comprometerse es sembrar tiempo, energía y presencia en algo que aún no existe del todo. Su misión incluye devolverle dignidad al acto de quedarse, de no abandonar a la primera dificultad, de atravesar la incomodidad inicial hasta que el sentido se revele. En este compromiso prolongado, Tauro encuentra su épica más íntima. En planos más energéticos, Tauro actúa como regulador del deseo de posesión transformándolo en capacidad de cuidado. Su propósito no es negar el impulso de tener, sino transmutarlo en responsabilidad amorosa por lo que se tiene.
Tauro aprende que poseer implica atender, proteger, nutrir y respetar, y que sin esa conciencia, toda posesión se vuelve carga. Cuando esta lección se integra, Tauro se convierte en un guardián consciente, alguien que sabe sostener sin asfixiar. Hay también en Tauro una relación profunda con la autosuficiencia emocional. No una autosuficiencia aislada, sino una base interna sólida desde la cual vincularse sin dependencia. Tauro viene a aprender que la estabilidad interior no excluye el vínculo, sino que lo hace más libre y auténtico. Su propósito incluye construir un centro interno tan firme que pueda amar sin miedo a perderse y compartir sin temor a quedarse vacío. En su expresión más elevada, Tauro encarna la sabiduría del gozo tranquilo. No el entusiasmo explosivo ni la euforia pasajera, sino la satisfacción profunda que nace de una vida bien cuidada. Tauro enseña que la plenitud no siempre grita, a veces susurra, y que reconocerla requiere sensibilidad y presencia. Su misión incluye recordarle al mundo que una vida buena no se mide solo por logros extraordinarios, sino por la calidad de lo que se sostiene día a día. Tauro también guarda una enseñanza relacionada con la fidelidad al propio cuerpo como territorio sagrado. Su propósito incluye aprender a escuchar cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo insistir y cuándo descansar. En esa escucha, Tauro se convierte en ejemplo de autocuidado consciente, demostrando que respetar los propios límites no debilita el camino, sino que lo hace posible a largo plazo. En planos colectivos más amplios, Tauro cumple una función estabilizadora durante los periodos de reconstrucción. Cuando algo ha sido derribado, la energía taurina aparece para volver a levantar, no desde la urgencia, sino desde la solidez. Su épica es la del reconstruir paciente, la del volver a empezar sin perder lo aprendido, la del sembrar incluso cuando el terreno aún está herido. Tauro recuerda que la vida no solo necesita visionarios, sino también guardianes de lo construido. Existe además en Tauro una relación profunda con la confianza en la realidad. Tauro cree en lo que puede tocar, cuidar y hacer crecer. Su propósito espiritual no es escapar del mundo, sino reconciliarse con él, demostrando que lo tangible puede ser un camino hacia lo sagrado. Esta fe concreta convierte a Tauro en un ancla para otros, alguien que devuelve credibilidad a la vida cuando ésta parece frágil o incierta. Así, el propósito de Tauro se revela como una misión de profundidad y continuidad. No busca transformar el mundo de golpe, sino sostenerlo para que pueda transformarse sin colapsar. En su andar firme, Tauro deja una enseñanza silenciosa pero poderosa, que cuidar lo esencial es una forma de heroísmo, que permanecer también es un acto de valentía, y que la vida, cuando se honra con paciencia, constancia y presencia, siempre encuentra la manera de seguir floreciendo. En un nivel aún más profundo del viaje taurino se despliega la relación con la sombra de la permanencia. Tauro no solo viene a aprender a sostener, sino a reconocer cuando el sostén se ha convertido en peso muerto. Su propósito incluye mirar de frente la tendencia a aferrarse por miedo a la pérdida, a confundir lealtad con inmovilidad, a confundir seguridad con repetición. La épica interna se activa cuando Tauro acepta atravesar el duelo de soltar aquello que ya cumplió su función, comprendiendo que dejar ir no traiciona lo vivido, sino que lo honra al permitirle transformarse. Existe también una misión ligada a la transmutación de la ira contenida. Tauro, al ser una fuerza de contención, puede acumular tensiones silenciosas que, si no se reconocen, se vuelven rigidez o estallido. Su propósito evolutivo es aprender a dar cauce consciente a la energía emocional acumulada, convirtiéndola en fuerza creativa y no destructiva. En esta alquimia, Tauro descubre que expresar no debilita su estabilidad, sino que la vuelve más viva y flexible. En la dimensión más orgánica de su arquetipo, Tauro guarda un conocimiento profundo sobre la muerte como parte del ciclo natural. No la muerte dramática, sino la descomposición fértil que permite el renacimiento. Tauro entiende que todo lo que nutre la vida alguna vez fue desecho, caída, final. Su misión incluye reconciliarse con los cierres, con el desgaste, con el paso del tiempo sobre las formas, sabiendo que la pérdida también fertiliza. Esta sabiduría convierte a Tauro en un custodio del ciclo completo, capaz de acompañar procesos de finalización sin negarlos ni acelerarlos. Hay también en Tauro una enseñanza relacionada con la administración del poder material. No desde la ambición, sino desde la responsabilidad. Tauro viene a aprender que los recursos, cuando se concentran, exigen conciencia ética. Su propósito incluye convertirse en un buen administrador de lo que pasa por sus manos, entendiendo que la abundancia no es propiedad absoluta, sino flujo que debe circular con sentido. Cuando esta comprensión se integra,
Tauro se transforma en un referente de prosperidad sostenible, capaz de generar bienestar sin devastar su entorno. En su dimensión relacional más elevada, Tauro trabaja con la fidelidad emocional profunda. No la posesividad, sino la constancia afectiva. Tauro enseña que amar también es permanecer presente cuando la intensidad baja, cuando el vínculo entra en fases silenciosas. Su épica amorosa no está hecha de fuegos artificiales, sino de calor constante. Su propósito incluye mostrar que la intimidad verdadera se construye con tiempo, confianza y cuidado mutuo, y que esa forma de amor tiene una fuerza transformadora silenciosa. Tauro también custodia una relación sagrada con el placer como medicina. Más allá del disfrute, Tauro sabe que el placer puede sanar, regular el sistema nervioso y devolver al alma su sensación de hogar. Su misión incluye rescatar el placer de la superficialidad y devolverle su dimensión terapéutica y espiritual. Comer, tocar, descansar, crear, cuando se hacen con presencia, se convierten en actos de restauración profunda. En el plano del propósito colectivo, Tauro representa la resistencia tranquila frente a la deshumanización. En contextos donde todo se vuelve abstracto, acelerado o despersonalizado, Tauro devuelve el valor del contacto directo, del trabajo bien hecho, del tiempo dedicado. Su épica es la de quien sostiene humanidad en medio de sistemas impersonales, recordando que la vida no es un concepto, sino una experiencia concreta que necesita cuidado. Existe además una dimensión taurina vinculada al perdón lento y verdadero. Tauro no olvida fácilmente, pero cuando integra la lección, su perdón es profundo y definitivo. Su propósito incluye aprender a soltar resentimientos sin negar el daño, permitiendo que la energía retenida vuelva a circular. En este proceso, Tauro descubre que perdonar no es ceder terreno, sino liberar espacio interno para seguir creando. En su expresión más madura, Tauro encarna la sabiduría del disfrute sobrio. No necesita exceso para sentirse pleno, porque ha aprendido a extraer profundidad de lo simple. Su misión culmina cuando comprende que la abundancia no está en acumular experiencias, sino en habitarlas por completo. Entonces, cada acto cotidiano se vuelve significativo, cada gesto tiene peso, cada día cuenta. Así, el propósito de Tauro se revela como una tarea de integración total. Integrar cuerpo y alma, placer y ética, permanencia y cambio, posesión y desapego, silencio y expresión. Tauro no vino a conquistar alturas vertiginosas, sino a hacer habitable la tierra. Su épica no busca ser narrada en gestas rápidas, sino inscrita en la continuidad de la vida. En su manera de cuidar, sostener y honrar lo real, Tauro deja una enseñanza profunda, que el mundo se salva no solo por quienes lo transforman, sino por quienes lo aman lo suficiente como para permanecer y cuidarlo hasta el final. En la raíz más profunda del arquetipo taurino se revela una relación íntima con la verdad encarnada. Tauro no busca verdades abstractas ni revelaciones súbitas, sino aquellas que pueden sostenerse en la experiencia, que resisten el paso del tiempo y el contacto con la realidad. Su propósito incluye convertirse en un verificador silencioso de lo auténtico, alguien que no adopta una creencia hasta haberla vivido, probado y sentido en el cuerpo. Esta relación con la verdad lo vuelve inmune a modas espirituales pasajeras y lo convierte en un guardián de lo que realmente funciona para la vida. Existe también una dimensión taurina vinculada a la maduración emocional tardía pero profunda. Tauro no se precipita a comprenderlo todo de inmediato, su aprendizaje ocurre por sedimentación. Las experiencias se asientan lentamente hasta transformarse en sabiduría estable. Su épica interior consiste en permitir que el tiempo haga su trabajo, en no forzar comprensiones antes de que estén listas. Su propósito incluye honrar este ritmo interno y demostrar que la profundidad no siempre es inmediata, pero cuando llega, no se desvanece. Tauro porta además una enseñanza relacionada con la humildad del constructor. No necesita reconocimiento constante porque sabe que lo verdaderamente importante es que lo construido funcione, sostenga y perdure. Su misión incluye liberar al hacer del ego, recordar que el valor de una obra no depende de quien la mire, sino de a cuánto sostiene. En esta humildad activa, Tauro encuentra una forma elevada de orgullo, el orgullo silencioso de haber hecho bien lo necesario. En su dimensión más interna, Tauro trabaja con la reconciliación entre necesidad y deseo. Aprende a distinguir lo que el alma necesita para mantenerse viva de lo que el deseo busca para sentirse satisfecho momentáneamente. Su propósito no es eliminar el deseo, sino ordenarlo, integrarlo en una estructura de vida que no se desgaste por excesos ni por privaciones. Cuando Tauro logra esta armonía, su vida adquiere una cadencia natural, donde el esfuerzo y el descanso,
el dar y el recibir, se equilibran de forma orgánica. Hay en Tauro una relación profunda con la confianza en los procesos invisibles. Aunque su vínculo con lo tangible es fuerte, Tauro aprende con el tiempo que no todo crecimiento es visible de inmediato. Su épica se manifiesta cuando sigue cuidando lo que aún no da señales externas de florecer. Su propósito incluye sostener la fe práctica, esa que no necesita pruebas inmediatas, pero tampoco se abandona a la ilusión. Tauro cree porque ha aprendido que la vida responde, aunque no siempre al ritmo esperado. En el plano energético, Tauro cumple una función de enraizamiento colectivo del placer de vivir. En contextos donde la vida se vuelve excesivamente mental, productiva o deshumanizada, Tauro devuelve el sentido de estar aquí. Su misión incluye recordar que existir no es solo cumplir funciones, sino sentir, disfrutar, habitar el cuerpo y el momento. Esta capacidad de devolver presencia convierte a Tauro en un ancla vital para otros, alguien que reconecta con lo elemental cuando todo se vuelve abstracto. Tauro también guarda una enseñanza profunda sobre la fidelidad a lo elegido. No desde la obligación, sino desde la coherencia. Una vez que Tauro reconoce algo como verdadero para su camino, se entrega con una lealtad que atraviesa crisis, dudas y cambios externos. Su propósito incluye aprender a no traicionarse por presión externa ni por recompensas inmediatas. Esta fidelidad a lo elegido lo convierte en un ejemplo de integridad viva, donde la palabra, el acto y el sentir están alineados. En su dimensión más madura, Tauro encarna la sabiduría del disfrute responsable. Ha aprendido que el gozo sin conciencia agota, pero que la disciplina sin gozo marchita. Su misión culmina cuando logra unir ambos polos en una vida donde el placer nutre y la estructura sostiene. En ese punto, Tauro se convierte en un modelo de equilibrio encarnado, alguien que demuestra que la vida puede ser sólida y placentera al mismo tiempo. Existe además una épica taurina relacionada con la paciencia frente a la incomprensión. Tauro no siempre es entendido en un mundo que valora la velocidad y el cambio constante. Su propósito incluye sostener su verdad incluso cuando parece lenta, antigua o poco visible. En esa paciencia nace una fuerza inquebrantable, porque Tauro sabe que el tiempo termina revelando el valor de lo que fue bien hecho. Así, el propósito de Tauro se despliega como una obra silenciosa de amor por la vida. No busca transformar el mundo a través del impacto, sino a través de la permanencia. Tauro enseña que cuidar, sostener, habitar y honrar lo real es una forma profunda de heroísmo. En su caminar constante deja una huella que no siempre se ve, pero que se siente en la estabilidad, en la continuidad y en la posibilidad misma de que la vida siga floreciendo sobre bases firmes.